Bueno, estamos en el mes de octubre, el mes de la prevención del cáncer de mama, y muchas veces nos preguntamos cómo es que se origina el cáncer, cómo es que estas células empiezan a alterarse. Y sería muy importante que podamos conocer qué es lo que está dañando nuestro ADN, que como sabemos el ADN es donde está toda la información de nuestras células, es lo que maneja cada una de nuestras células. Y hay muchos estudios que hoy están hablando de los telómeros. Los telómeros son los extremos que tienen los cromosomas y nosotros ya desde antes del nacimiento, es decir, en el embarazo, vamos haciendo como madres que esos telómeros puedan ser más largos o más cortos. Ese telómero es el que va acortándose después en el transcurso de la vida y se le ha dado en llamar el reloj de arena de la vida. ¿Por qué? Porque cuando el telómero termina, ese extremo del ADN termina de destruirse ya, porque cada vez que se replica esa célula va perdiendo parte de esos extremos, esa célula puede morir o puede comenzar a reproducirse produciendo un tumor. Y es muy interesante porque sabemos que hay cosas que pueden modificar el largo de nuestros telómeros. Por ejemplo, ¿qué cosas? En múltiples estudios se ha hablado de que, por ejemplo, el embarazo, el estrés, el tabaco, el peso del bebé al nacer, la lactancia materna, todas son cosas que ya desde el vientre materno pueden hacer que esos telómeros sean más cortos, cosa de que podríamos decir esta célula tenga menor posibilidades de sobrevivir. Y es muy interesante porque hace más de 100 años una autora cristiana, Elena de White, escribió en uno de sus libros, Patriarcas y Profetas, una cita muy interesante que me gustaría compartir porque la ciencia está descubriendo esto, que tenemos un consejo ya de muchos años. Dice, la pregunta de todo padre y madre debe ser, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos y 2 veces repetidas en la forma más explícita y solemne nos indica cómo mira nuestro Creador el asunto. Sigue diciendo, muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Qué interesante, ¿no? Sabiendo que ya hace muchos años sabíamos de que esas influencias podían realmente ser tan importantes para ese bebé en gestación. Cuando ese telómero se termina, como estábamos comentando, tiene 2 caminos a seguir. O esa célula se suicida, como se llama, que es la apoptosis, y se autodestruye, o si no, se comienza a multiplicar en forma descontrolada. Cuando se va multiplicando, va produciendo un tumor. Ese tumor, si es maligno, tiene la capacidad de ir horadando, de ir rompiendo los tejidos que lo circundan, y en esos tejidos hay vasos sanguíneos. En esos vasos sanguíneos entran las células, van a migrar hacia otras partes del cuerpo y van a formar un clon de células, y ese clon de células es una metástasis, es un tumor igual al original que se produce en pulmón, en hígado, en alguno de los filtros del organismo. O también pueden ingresar por la vía linfática, ir a los ganglios y de ahí distribuirse a otras partes del cuerpo. También hay tumores benignos, que la diferencia del tumor benigno es que no rompe los tejidos, va comprimiendo, pero no se puede diseminar a otras partes del cuerpo, por lo tanto no va a producir metástasis. Durante el transcurso de nuestra vida tenemos muchas maneras de poder hacer
que estas células se modifiquen, de que estos telómeros inclusive puedan volver a regenerarse o que estas células puedan tomar el camino de morir o de seguir multiplicándose. Por eso seguiremos hablando de cuáles son los métodos que tenemos para poder modificar esas células y que de esa forma nuestro cuerpo pueda tener una salud como realmente debemos hacer, cuidar nuestro cuerpo de la mejor manera.